Después de meses, finalmente el gobierno federal dio a conocer la actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de 1952 a 2026. En la mañanera informaron que el registro total es de 394,645 personas, del cual el 66% ya fueron localizadas. Casi 22,000 fueron encontradas sin vida, mientras que 132,534, por decir el 34%, permanecen en el registro de desapariciones. Marcela Figueroa, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, explicó que de esos 132,645 registros se integraron 3 grupos. En el primero, más de 46,700. El 36% en este caso no cuenta con datos suficientes para la búsqueda, lo que prácticamente imposibilita que traten de ser rastreados. En el segundo grupo, que representa el 31% con más del 41,300 casos, se tiene información de que tuvieron actividades posteriores al registro y están en proceso de actualización para ser reconocidas como encontradas. Y finalmente, 43,128 personas, de las cuales hay datos suficientes para poderlas buscar y que representan el 33%. De ese total, se han abierto 3,869 carpetas de investigación. Son 43,128, que son aquellos que no tenemos registrados, o sea, que no tenemos ningún registro. Ahora, de los 40,308 que hay registro y que ya tuvieron una actividad, ya encontramos una parte de ellos. Ahora tenemos que seguir trabajando para garantizar la prueba de vida. Y los 46,742 permanecen en el registro, pero lamentablemente no hay información para poder encontrarlos. Es una cascada de cifras y demás que ahora mismo vamos a ir desmenuzando y entendiendo. Hacemos contacto con la directora del Centro de Derechos Humanos, Agustín Pro Juárez, la maestra María Luisa Aguilar, para que nos hable del registro de personas desaparecidas y también de la estrategia de búsqueda que apenas ha cambiado. Maestra, ¿cómo está? Bienvenida, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. Gracias. Oiga, pues vamos por partes. En esta cascada de cifras hay algo que a mí me llama muchísimo la atención. 46,700 casos nos dicen sin datos suficientes para buscarlos y pareciera que hay un desdén por ahí, pero me llama la atención. Entiendo que esto podría venir por errores desde el momento en que se integran las carpetas o desde que se intenta iniciar la búsqueda, ¿no es así? Así es, totalmente. Ese es el tema principal. Me parece que hay 2 temas esenciales para entender lo que se presentó el día de hoy y que preocupan desde una perspectiva de los derechos humanos. La primera es que cuando se nos presentan todas estas actualizaciones, lo que se nos dice es que ya no se cometen desapariciones forzadas en el país, que todas las desapariciones que se cometieron a partir del 2006 en adelante están relacionadas con el crimen organizado. Y si bien todas en México conocemos las dimensiones de las redes de violencia y de criminalidad que existen, es muy claro y es muy fácil entender que en muchos de estos contextos la colusión, la connivencia que hay entre las autoridades y el crimen organizado requiere de una perspectiva donde el Estado tiene responsabilidad y por lo tal no podemos decir que no se cometan desapariciones forzadas aquí. Y entonces, partiendo desde esta premisa, pues preocupa todavía más cuando hablamos de que hay registros, cerca de 46,000 registros o más de 46,000 registros que no hay información para la búsqueda, porque ese registro se hace con base en información que las autoridades toman, que son su responsabilidad asegurar que haya suficiente información para hacer esta búsqueda y sobre todo para no dejarlo en manos de las familias que están buscando un ser querido, el tener la incertidumbre de si su hijo o hija está dentro de esos 46,000 registros que no se están buscando.
Llama muchísimo la atención algo que también tiene que ver con las búsquedas particularmente. A ver, se publica en el Diario Oficial de la Federación esta actualización en el protocolo de búsqueda, en donde ahora se condiciona a que si no hay una carpeta de investigación, pues no se sabe si se va a iniciar la búsqueda y todo lo dejan en manos del Ministerio Público, en donde muchas veces se viene la primera traba, María Luisa Aguilar. Así es, yo creo que este es otro tema central de cómo se fueron presentando información en este último año. En realidad, cuando se hicieron las reformas del 2024, de junio del 2024, lo que se nos dijo fue que la gran novedad era que ahora todas las reportes de desaparición requerían contar con una carpeta de investigación. Y desde el Centro PRO y muchas otras voces y los propios colectivos alertamos que esto, si bien se busca hacer como como un avance, como algo positivo, porque se va a impulsar que desde las fiscalías también se estén registrando las desapariciones y llevando a cabo acciones de búsqueda, lamentablemente en la realidad eso no existe. Y además esta obligatoriedad de abrir investigaciones, carpetas de investigación, averiguaciones previas antes, ya existía en la ley del 2017. Y lo que hemos visto es que más allá de los marcos normativos, el problema es la implementación de estas leyes y en particular en zonas en donde las fiscalías son parte de estas redes de macrocriminalidad o son fiscalías en donde, como hay tanta violencia, no quieren aceptar estas denuncias, pues es solamente una traba más para asegurarse para las familias de que sus hijos o hijas estén siendo buscados, porque con el reporte ante una comisión de búsqueda, lo que antes se permitía era que estas comisiones empezaran a tomar acciones inmediatas alrededor de eso, con o sin la salvedad de que hubiera carpetas de investigación o denuncias formales abiertas. Claro, María. Además, también dejan mucha vulnerabilidad a las personas en situación de movilidad que no pueden denunciar inmediatamente. Sí, que es otro de los rostros también. María Luisa Aguilar, antes de irnos, todo esto que esperamos durante mucho tiempo, la actualización de las cifras, la actualización de los protocolos y demás, desde tu punto de vista, ¿consideras que trae algo bueno para todas las personas, los colectivos, las madres buscadoras, todos aquellos que en casa están esperando el regreso de un hijo, de un padre, de un hermano y demás? Sí, mira, lamentablemente desde nuestra perspectiva no estamos ahí, no fue un anuncio de cómo se van a mejorar las acciones de búsqueda desde una perspectiva de política estatal. Dicho eso, nosotros siempre estamos abiertas a las revisiones, como los colectivos lo han pedido. Estos registros requieren de una revisión concreta, pero el centrar la discusión en cifras específicas, el que la premisa sea que estas desapariciones están o relacionadas con el crimen organizado o con ausencias voluntarias, que se ha insistido mucho en estos espacios, no nos permite ver una acción del Estado que reconozca la gravedad de varias regiones en el país donde las desapariciones son una realidad, donde las familias corren muchos riesgos al buscar y donde lamentablemente la respuesta de las instituciones no está en acelerar la toma de denuncias, acelerar las búsquedas y en tener una visión empática hacia las víctimas. Muy bien. María Luisa Aguilar, muchísimas gracias por la entrevista, por la interpretación de las cifras y sobre todo por este mensaje que yo lo comparto, por supuesto, también para las víctimas, para quienes están esperando algún desaparecido. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes por siempre abrir el tema en su discusión. Que estés muy bien.